Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conferencias en el marco de la exposición El Reino de los Hongos, una producción del Museo de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión presentamos la segunda conferencia que lleva por nombre ¿Qué pensamos en Costa Rica de los hongos? Esta conferencia está a cargo de Carlos Rojas Alvarado, bachiller y licenciado en Biología de la Universidad de Costa Rica, doctor en Biología Evolutiva en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. Es funcionario del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, donde ha trabajado en temas de complejidad biológica y aplicaciones ingenieriles. Participa activamente con el Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales de la Sede de Occidente. Desde 1997 está involucrado con el herbario de la Universidad de Costa Rica, particularmente trabajando con un grupo de microorganismos que se llaman mixomicetes y trabajando con aspectos ecológicos y culturales relacionados con los hongos. La conferencia de hoy corresponde a un trabajo que se desarrolló en el marco de este tema hace unos años. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá. Vamos a ver si hablamos un poco de un tema que es fascinante, por lo menos para mí, porque se sale un poco, digamos, de ese cajón más biológico, que yo sé que es importante saber lo de los hongos, pero entra un poco más en esas áreas más sociales. Y es interesante pues porque todos somos parte de una sociedad. Les voy a explicar un poquito, así en 30 segundos más o menos, el marco de trabajo que derivó en todo esto. Vamos a ver, voy a moverme para acá. Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de movimientos humanos y de cultura y de cómo se diversificó la cultura, tal vez prehispánica, en esta parte de América, nosotros aquí en Costa Rica estamos en una zona un poco extraña. Estamos en una zona en la que convergen dos de esas culturas. Y ustedes posiblemente conocen una de ellas, es la cultura mesoamericana, la que tenemos, la que viene desde el centro de México y abarca un poquito esa parte del sur de México, esa cultura tal vez más maya, un poco azteca, esas culturas que asociamos típicamente con México, pues de alguna forma tuvieron influencia hasta una parte de Costa Rica que nosotros llamamos Guanacaste. Y por eso la cultura de Guanacaste pues tiene ciertas particularidades que son, digamos que diferentes a las de otras partes del país. Pero aquí también vinieron del sur otros grupos indígenas, y esos grupos están más asociados a lo que nosotros hoy conocemos como Colombia y Venezuela, como la costa colombiana y la costa de Venezuela. Esos grupos no son mayas, sino que los llamamos chibchas. Entonces aquí en Costa Rica confluyen esos dos grupos. Lo interesante es que desde el punto de vista antropológico, alguna gente dice que las culturas mesoamericanas son micofílicas. Los mayas comen hongos y les encantan los hongos y usan los hongos para cuestiones medicinales y cuestiones tradicionales religiosas, etcétera, etcétera. Y resulta que los chibchas, los que están por acá, alguna gente dice que son micofóbicos, es decir, ven un hongo y salen corriendo. Y nosotros estamos aquí en el medio. Entonces, en algún momento queríamos intentar evaluar esa hipótesis de cómo se perciben los hongos en el país desde el punto de vista histórico y cultural. Si nosotros tenemos una asociación cultural más cercana con la gente del norte y de pronto pues nos gustan los hongos y los usamos bastante, o si tenemos una asociación cultural más con la gente del sur y tenemos pues nuestras fobias y nuestros mitos y etcétera. Ya ustedes saben por dónde anda la cosa, porque si ustedes son como yo, que crecimos acá y que tenemos familiares acá,
posiblemente crecimos en un ambiente en donde nos contaron cierto discurso alrededor de los hongos. Y ahorita vamos a hablar de eso. El asunto es que nos fuimos a la parte norte de Centroamérica a preguntarle a la gente lo mismo que yo les pregunté a ustedes hace unos minutos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo le digo la palabra hongo? Y así como esto, les preguntamos otro montón de cosas para ver más o menos por dónde anda la percepción que estas personas tienen en el norte de Centroamérica, que de nuevo, para nosotros es micofílico, les gustan los hongos, versus lo que piensan las personas aquí en Costa Rica. El asunto es que empezamos a encontrar algunas diferencias, como ustedes pues concluirán, como ustedes pensarán. Empezamos a encontrar algunas cosas, pero más que diferencias encontramos como similitudes, pues porque seguimos siendo parte de una Centroamérica que culturalmente pues tiene muchos elementos de unidad. Entonces encontramos menos diferencias de las que nosotros esperábamos. Cuando empezamos a estudiar esos datillos, nos dimos cuenta que muchas de esa falta de diferencias tenía que ver con algo muy particular, y era que típicamente nosotros hacíamos la mayoría de estos estudios en áreas cercanas a las universidades, pues porque tenemos un sesgo con las diferentes universidades, trabajamos con universidades en la región centroamericana, y las áreas que están cercanas a las universidades tienen características diferentes a las áreas que están lejanas a las universidades. Las universidades realmente son puntos de no solo de educación, sino de acción a múltiples niveles socioculturales e impactan a las zonas aledañas. O sea, si yo vivo aquí a 500 metros, la Universidad de Costa Rica tiene un impacto sobre mi vida, porque hay muchas actividades aquí, y pues si yo vivo a 500 metros me queda a la vuelta de la esquina. Si yo vivo, como en la realidad, en Atenas, me queda más difícil venir aquí a alguna actividad que la universidad tenga. Entonces la universidad como tal tiene un impacto menor en mi vida. A mí me queda más fácil, y bienvenida a las sedes regionales, ir a la sede regional de San Ramón, que es la que tiene un impacto sobre la región de Occidente, de la zona central de Costa Rica, que venir acá. Entonces nos dimos cuenta que muchas de esas no diferencias que veíamos de pronto podían estar relacionadas con esa cercanía con las universidades, y que de alguna forma pues esas personas que estaban cerca de las universidades como que estaban homogenizadas, por decirlo así. O sea, todos manejan un cierto lenguaje, una cierta educación, etc. Entonces intentamos venir a Costa Rica, pues porque es donde estamos, e irnos a un montón de pueblitos en Costa Rica, ahora sí, a preguntarle a las personas las mismas cosas y a ver cómo era que nos iba. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, un poco, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las diferencias y las semejanzas que nosotros encontramos entre dos poblaciones quizás pues más alejadas en distancia, Costa Rica versus El Salvador, Guatemala, Honduras, pero de pronto cercanas en términos de homogenización moderna? Pues estamos cerca de universidades, tenemos internet, tenemos ciertas facilidades, vivimos en zonas urbanas, etcétera, versus lo que pasa en el contexto costarricense. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Esto es lo que uno típicamente se encuentra en la zona norte. Eso es de un trabajo que habíamos hecho hace muchos años, aprendiendo con las personas indígenas en el centro de Guatemala el cultivo de un hongo que se llama Pleurotus striatus, que hoy se cultiva bastante acá, que tiene el hongo ostra, que de pronto ustedes van a los supermercados y ya lo encuentran. Ya tenemos muchos productores de hongo ostra, pero en ese momento aquí hablar de hongo ostra se hablaba en algunas áreas, en algunas escuelas de la universidad, pero no era como algo que se hablaba así en todo lado. Pero ustedes iban al norte y la gente producía los hongos, los indígenas
o las comunidades indígenas producían los hongos en estas bolsitas, y si usted les iba a hablar con un lenguaje un poco técnico de usted autoclavó eso, le decían, ¿qué es autoclavar? Yo no sé qué es autoclavar. Para nosotros en la academia, lo que nosotros estábamos pensando era, ¿cómo es que no se le contamina esa cosa? Y ellos saben cómo hacerlo, no autoclavan, que es una máquina con la que se esterilizan las cosas, pero saben cómo hacer las cosas y no se les contamina. Y después, pues tienen un montón de platillos, un montón de recetas que están asociadas con hongos, que tienen hongos ahí metidos. Y esta en particular, esto es un guiso en el centro de Guatemala de una cosa que se llama amanita, de un género que se llama amanita, que típicamente es como el género que uno aprende como a tenerle miedo. Es uno de esos grupos de hongos que uno dice, uy, esa vaina es tóxica, eso es venenoso, pero hay algunas especies que cuando se hierven, por ejemplo, pierden la toxina cuando se hierve y después se utilizan. Ese conocimiento tradicional se maneja en estas comunidades y es conocimiento que evidentemente nosotros no manejamos. En el sur, esto es de varios trabajos que hemos hecho en Colombia. En el sur, la imagen típica cuando uno dice vamos a hacer algo relacionado con hongos es esto. Es una imagen un poco más académica, algunos estudiantes de gira, buscando todos pues sus honguitos, y de pronto alguien encuentra algo, toma fotos, etc. Esto es lo mismo que vemos acá. Por lo menos hasta hace algunos años, cuando uno venía aquí a decir vamos a hacer algo relacionado con los hongos, típicamente lo que uno encontraba era esta secuencia de imágenes, pero no la secuencia de imágenes que veíamos anteriormente. Esto es como del año 2002, por ahí 2003, para que tengan un contexto. Aquí obviamente no quiero que veamos esto, lo que me interesa es algo muy sencillo. Hay pocas publicaciones, pocos trabajos académicos que se han hecho en el contexto nacional que tienen precisamente relación con ese vínculo histórico que nosotros en Costa Rica, o las personas que hemos vivido o vivimos acá, tenemos con este grupo de organismos. Dentro de este contexto, la gente de ciencias sociales ha identificado que algo particular es que el uso de hongos o la interacción con los hongos, la interacción prehispánica con los hongos, muy posiblemente tenía que ver con estas cosas, con consumo durante ritos mortuorios. Entonces pareciera que sí hay alguna evidencia de que evidentemente las poblaciones en Costa Rica han usado los hongos para algo, pero como ustedes verán, la evidencia señalando que lo que aquí se hacía con los hongos era consumirlo es relativamente escasa. Sí existe y sí se puede documentar, pero no está, digamos, escrita en esos documentos académicos que es con los que la mayoría de la gente, por lo menos acá en las universidades, nos basamos. Pero vean la maravilla, esto es lo lindo de trabajar en contextos multidisciplinarios. Esta señora, Leila Garro, se enamora de los borucas y se va para allá a trabajar con los borucas y a trabajar, a documentar cuáles son las recetas que ellos tienen tradicionalmente, etcétera, etcétera. Y dentro de ese recetario documenta que hay un montón de hongos que los borucas tradicionalmente consumen, y menciona los platillos, y bueno, ahí les menciono por algunas palabras o algunas formas como los grupos indígenas en Costa Rica hablan de los hongos. Y es interesante porque ese libro, que fue concebido como algo meramente culinario y de trasfondo cultural, es una de las referencias actuales de consumo de hongos o de interacción con hongos por pueblos costarricenses, indígenas o no indígenas, en este caso indígenas. Y esto es una de las cosas que posiblemente ellos se comen. Eso se llama, o por lo menos hace muchos años se llamaba fistulina hepática, y eso es un hongo que parece un hígado pequeñito y tiene una textura muy similar a un hígado. ¿Y cómo se come? Pues como un hígado. La gente lo cogía y lo freía y como hacer un bistec de hígado con cebolla, una cosa así. Por allá
hace algunos años, en los 80s, a principios de los 80s, empieza a surgir un movimiento de personas asociadas con la Universidad de Costa Rica, principalmente en la Escuela de Biología, que empiezan a estudiar los hongos, pero los empiezan a estudiar desde una perspectiva un poquito diferente. Esto es de un trabajo que ellos hicieron. Una de esas personas era Ana Victoria Lizano, ahí como Ana Victoria Macaya Lizano, que fue una de las profesoras de micología, de las profesoras de hongos en la Escuela de Biología por muchísimos años también. Aquí, yo no sé si allá atrás pueden ver esto, pero el trabajo que hicieron, lo que documenta es los hospitales en Costa Rica en los cuales llegan las personas intoxicadas por consumo de hongos. Entonces, la documentación que ellos hacen en los 80s, que es una de las primeras, digamos, académicas, en realidad va en la dirección de intoxicación. O sea que sí comíamos hongos y sí comemos hongos. Lo que pasa es que, bueno, de pronto no identificamos bien los hongos y terminamos en algún hospital. Y si ustedes ven acá, bueno, pues los hospitales estos 1, 2, 3, 4 tenían pocos pacientes con intoxicaciones, pero vean el número 10, el número 10 tiene un montón de intoxicaciones y el número 10 corresponde con el Hospital San Juan de Dios, que evidentemente es un hospital que también da su servicio a una población muy grande, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto, pero vean el 9 y el 8, que son el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, porque como alguien mencionó por ahí, pues en algún momento las personas subían a las faldas del volcán Barba a buscar honguitos alucinógenos. Y si colectaban los que no eran correctamente alucinógenos, pues de pronto terminaban en el Hospital San Vicente de Paúl. O el 8, que es el Hospital Calderón Guardia, bueno, otro hospital de aquí del casco central de San José. Y vean un poco aquí la representación del número de intoxicados por año, desde el 72 hasta el 77, más o menos, pues un patrón oscilatorio, pero bueno, de 4 a 9 personas intoxicadas por año. Esos datos son interesantes porque si bien existían en los años 70 y 80 y existen ahora, realmente como que desconocemos esos valores, esos números para el contexto actual. ¿Que la gente sigue consumiendo hongos alucinógenos? Claro que sí, por supuesto. Los hemos consumido como humanidad por miles de años. Pero no tenemos esos números directamente relacionados con esto. Lo interesante es entonces que lo que empezamos a ver en algún momento, las personas en la universidad empezaron a enfocarse en los hongos desde el punto de vista, digamos, de intoxicación. Y vemos aquí las edades. Yo sé que aquí es difícil ver estos números, pero esta cosita indica 13 años, es decir, desde los 13 años pareciera que empezaba la gente a intoxicarse hasta los 45 años. Y lo que vemos acá es pues como un patrón que no nos sorprende, es decir, la gente más joven era la que tiene más valentía para ir y recolectar los hongos y ponérselos en la boca y tragárselos, pero bueno, también eran los que de pronto quedaban más intoxicados. Y cuando vemos por acá la división por sexo, tampoco es sorprendente ver que el porcentaje más alto de intoxicados eran hombres, que tal vez por una cuestión de socialización pues se sentían más valientes, digamos, para ir a comerse los hongos, y un número más bajo de mujeres. Lo que quiero hablar o lo que quiero mostrar con esto es que evidentemente ha existido una cultura de interacción de la sociedad costarricense con los hongos, desde el punto de vista indígena, desde el punto de vista de sociedad no indígena, en la sociedad no indígena muy posiblemente con cuestiones como estas, pero cuando nosotros nos fuimos a estudiar un poquito más, nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes. Esto es de uno de los trabajos que nosotros hicimos. Aquí quiero que nos enfoquemos en esta es la edad, aquí es la edad de las personas que nosotros entrevistamos, y por acá el porcentaje de respuestas. Cuando les preguntábamos cuál es el grupo, o si yo le pongo a usted plantas, animales y hongos uno frente al otro,
de los tres, ¿cuál le gusta más a usted? Y lo interesante, bueno, no nos sorprende que a un porcentaje muy bajo de las personas le interesaban los hongos, casi a nadie le interesaban los hongos, a la mayoría de los seres humanos les interesaban las plantas y los animales, pero lo que resultó muy interesante es observar que la preferencia por animales baja con la edad, como que con la edad le perdemos el interés a los animales y ganamos interés por las plantas, nos interesan más las plantitas, que de pronto para algunos de ustedes tampoco será sorprendente. Pero vamos viendo cómo esas preferencias pueden cambiar en función de la edad. Y cuando nos vamos específicamente a ver cuestiones de alimentación, sí observamos algo interesante entre Costa Rica y Honduras. Costa Rica son las columnas negras, y Honduras, que es este caso específico, son las columnas grises. Y lo interesante es que había un porcentaje más alto de personas en Honduras que decían nunca consumir hongos, es decir, en Costa Rica el porcentaje era más bajo, y un porcentaje más alto de personas en Costa Rica que decían consumir hongos. Eso parecía indicar como que en Costa Rica la gente por lo menos indicaba que consumían más hongos que las personas en Honduras. Lo interesante es que cuando ponemos eso en contexto de otros usos en los cuales las personas visualizan a los hongos, y aquí es igual, Costa Rica es el negro y Honduras es el gris, vemos por ejemplo que en Honduras hay un porcentaje altísimo de personas que asocian a los hongos con aspectos medicinales y curativos, y en Costa Rica pues la mayoría de personas los asocia con aspectos de comestibilidad. Hace un rato yo les pregunté a algunos de ustedes qué es lo primero que piensan, qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de la palabra hongo, cuando mencionamos la palabra hongo. Y por allá atrás comenzamos con respuestas como los hongos de los pies, los hongos en la piel, que son respuestas muy comunes. Comida. En Costa Rica muchísima gente responde comida, y alguna otra gente pues aspectos más ecológicos, más digamos relacionados con cuestiones de sostenibilidad, pero ya ahí eso es menor, es un poquillo más complicado. En este caso específico, cuando nosotros nos fuimos a preguntarle entre Costa Rica y Honduras también a las personas, empezamos a hacerles preguntas mucho más complejas sobre cuestiones relacionadas con hongos, sabiendo que la población costarricense que nosotros estábamos entrevistando tenía niveles de educación un poquito más altos que la población hondureña. No quiero decir con esto que la población costarricense tenga niveles de educación más altos, era la población particular que nosotros estábamos estudiando. Y lo que observamos es que cuando les hacíamos estas preguntas, la respuesta correcta era todas las anteriores. Como cuando uno le hacen un examen y le dicen A, B, C o D, y realmente la respuesta era A, B, C y D. Y lo que observamos es que en Costa Rica más gente identificó la respuesta correcta que en Honduras, pero de nuevo eso estaba asociado con educación. Y para no irles muy largo, la zona geográfica de Costa Rica donde ese porcentaje fue más alto fue San Pedro de Montes de Oca, que de nuevo es un cantón muy particular porque no solo tiene la presencia de la Universidad de Costa Rica, sino que también tiene otras universidades y además tiene índices de calidad de vida, etcétera, un poco altos. Entonces, pareciera ser que independientemente de la respuesta que se escoja, la educación como que tiene algo que ver por ahí. Y vean esto es las respuestas que nosotros encontramos cuando les preguntábamos si los hongos son perjudiciales, peligrosos para las personas. Un alto porcentaje de las personas en general
arriba del 90%, en ambos casos, en Costa Rica y en Honduras, respondieron que los hongos efectivamente son peligrosos. Como les contaba, cuando nos venimos aquí a Costa Rica y vemos el contexto interno, lo interesante es ver que en el centro de San José, en San José y en San Pedro de Montes de Oca en particular, que los separamos porque ya sabíamos que eran diferentes, es donde la gente tiende a tener una apreciación como más alta, por decirlo así, por el tema de los hongos. Es muy interesante ver el caso, por ejemplo, de la zona norte. Ahí nos fuimos a trabajar en Ciudad Quesada. En Ciudad Quesada la gente tiene un nivel de apreciación bastante alto por los hongos y saben un montón de hongos, por lo menos en el muestreo que nosotros hicimos. En Ciudad Neily también. Lo interesante es que en estos dos lugares, en Ciudad Neily y en Ciudad Quesada, dos sitios calientes y húmedos, pues evidentemente hay un montón de hongos. Y la gente crece conociendo muchas historias que son reales de esos hongos. Muy interesante acá, vean Nicoya, o bueno, el mismo caso de Liberia. En Nicoya y en Liberia sucede lo contrario. En la zona guanacasteca, la zona de influencia mesoamericana, que era donde nosotros hipotetizábamos que la gente iba a conocer mucho de hongos, sucede lo contrario, más bien. Fue donde las personas conocían menos de hongos y más bien el desconocimiento era más grande. No hay nada ya. Y bueno, y las zonas costeras, por lo menos los dos ciudades, sitios grandes costeros, Limón y Punta Arenas, pues por ahí más o menos en el medio. Y aquí, bueno, no quiero que veamos esto así como con mucho detalle, pero lo que sí quiero que veamos son las rayitas rojas. Todas estas rayitas lo que indican es comestibilidad, son respuestas asociadas a comestibilidad, y lo que vemos es que hay, si están hacia arriba, significa que la gente muestra una tendencia a comer más hongos que el resto de Costa Rica. Si están hacia abajo, significa que en esa zona la gente come menos hongos que el promedio para Costa Rica. Y de nuevo, como les decía, ahí las dos zonas que fueron interesantes eran Ciudad Quesada y bueno, ahí sale Puerto Limón también, específicamente esa zona del Caribe. En términos de conocimiento general, el conocimiento general, vean más o menos cómo se distribuye. En las zonas más urbanas se conoce un poco más que en las zonas rurales. En las costas, esto es Limón, Nicoya y Punta Arenas, es donde el conocimiento es menor. 3 zonas costeras, en el caso de Nicoya más seco, etcétera. No significa que no haya hongos, hay hongos y se comen o se utilizan para diferentes cosas, pero la gente muestra un desconocimiento mayor de estos hongos. ¿Cuál fue la respuesta que la gran mayoría de las personas en Costa Rica asoció con el consumo de hongos, específicamente con el consumo de hongos? O sea, ya una vez que observábamos que las personas asociaban el uso de los hongos con comestibilidad, ok, ahora sí, en comestibilidad, ¿en qué? ¿En qué se los come usted? El porcentaje mayor de las personas en Costa Rica dijo en pizza. O sea, los hongos, para los ticos, los hongos se comen y se comen en pizza. O sea, para muchos de nosotros los hongos vienen en lata y no necesariamente son hongos que se recolectan en el bosque. Aún así hay un porcentaje alto de costarricenses pues que ha escuchado de que los hongos existen, evidentemente, y que además permiten alucinar. Los aspectos alucinatorios son quizás después de comestibilidad los que siguen. Es decir, los ticos, entonces sabemos de los hongos que se comen y después que sirven para alucinar. Y como les decía, en Ciudad Neily, en el sur de Costa Rica, y en las dos
zonas de Guanacaste, en Liberia y Nicoya, es donde las personas asociaron más la palabra hongo con usos recreativos, y por usos recreativos lo que quiero decir es alucinatorios. Es donde la gente asocia más. Cuando yo le digo hongo, ¿usted consume hongos? Y le dicen a uno, no, yo no consumo hongos. Bueno, yo le estaba preguntando si consumía hongos, cualquiera, pero lo que ellos interpretan es que yo les estoy preguntando si ellos son usuarios de hongos alucinatorios. Un altísimo porcentaje de la población costarricense asoció, especialmente a la gente joven, asoció los hongos con juegos de video, pues que ustedes conocen bastante bien. Y realmente cuando nosotros hacemos un análisis contextual de cómo es que las personas en Costa Rica evaluamos o visualizamos a los hongos, la evidencia que nosotros acumulamos lo que nos indicaba era que realmente no tenemos los datos ni los números para decir que somos ni micofílicos ni micofóbicos. Y en conjunto con otras personas aquí lo que hicimos fue acuñar una tercera opción, una palabra extra que le llamamos micoindiferentes. Es decir, no es que en términos generales a la población costarricense no tiene como una percepción completamente negativa de los hongos, no tiene una percepción súper positiva de los hongos, entonces como que estamos ahí en el medio. Desde el punto de vista antropológico, ahora ya se sabe que hay un montón de otras poblaciones en Latinoamérica que posiblemente caen dentro de este término. Los antropólogos colombianos ahora están usando también un término parecido, en Brasil se está usando un término parecido, porque somos un montón de poblaciones que realmente no necesariamente tenemos una percepción negativa, completamente negativa de los hongos, pero tampoco, digamos, estamos al nivel de los países del norte. Y ¿alguno de ustedes conoce el shiitake? El shiitake es un hongo que se come, que además ahora hay producción en Costa Rica. Este honguito de un juego de video estaba basado en el shiitake. El otro honguito del juego de video, el que es blanco con rojo, está basado en la famosa amanita. Pero el cafecillo, era un shiitake. Entonces yo creo que la conclusión así general a la que nosotros llegamos es que para Costa Rica sencillamente no hay evidencia de que somos ni micofílicos ni micofóbicos, estamos ahí en el medio. Y de nuevo, que lo que nosotros pensamos de los hongos es que se comen en pizza y que sirven para alucinar, en términos generales. Esto no se veía hace 20 años, evidentemente, en los supermercados costarricenses con costos. Se encontraba, es más, casi que no había supermercados con hongos frescos. La opción era el hongo de lata. Hoy ya tenemos mercados comerciales abiertos a todo el tema de estos hongos. Y bueno, no quiero venderles el comercial acá, pero los hongos son muy ricos, se pueden hacer en un montón de recetas, hay muchos tipos de hongos que pueden funcionar para diferentes platos culinarios, y bueno, y ahora los encontramos en los mercados, y en algunos casos, pues, si los encontramos en promoción, pues no son tan caros. Vean, aquí a 2.200, 1.700 colones. Si les gusta ir al automercado van a pagar 2.400, 2.900, un poquito más. Pero por ahí va la cosa. Aquí no quiero centrarme en esto, pero la ley en Costa Rica protege los hongos y eso pues es importante. Y en los últimos años, nosotros desde el punto de vista de ciudadanos, no con el sombrero de profesor no sé cuánto de la Universidad de Costa Rica o esas cosas, sino con el sombrero de cédula tal y tal y tal, ciudadano costarricense, nos dimos a la tarea de formar un grupo de personas en Latinoamérica interesados en los hongos para abrir la primera revista de divulgación y difusión del tema de los hongos a nivel latinoamericano, porque no existía.
Existen revistas científicas, pero no revistas no científicas, revistas en las que yo puedo publicar un poema, una foto, un cuento. Además, pues por supuesto, de información científica válida. Entonces abrimos una revista, esa revista se llama Funga Latina, y las personas que ustedes van a tener aquí en los ciclos de conferencias, muchos de ellos o muchas de ellas, principalmente son miembros de los comités editoriales de esta revista. Entonces es una revista que tiene un montón de gente con mucha experiencia detrás y que lo que estamos intentando hacer es divulgar todo el tema de los hongos a nivel latinoamericano. Ya sacamos el primer volumen en diciembre del año pasado, estamos trabajando en un segundo volumen ahora, para diciembre de este año, y como ven, el año pasado hay un ex estudiante de la Escuela de Biología que ahora es emprendedor y tiene un proyecto de producción de shiitake en el Cerro de la Muerte, se llama Ignacio Arroyo, y Ignacio tuvo la osadía pues de sentarse ahí por un montón de tiempo a crear un sistema de clasificación de especies de hongos comestibles silvestres en Costa Rica. Entonces ya empezamos a acumular esa información que de nuevo viene de ciudadanos costarricenses. Y aquí quiero hacerles el comercial a estos chicos que también son ex estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que además eran entusiastas de los hongos, salieron de la universidad, algunos de ellos, otros todavía están asociados, formaron una asociación civil y pues ahí están, se llama Funga Conservation, y ahí están promoviendo todo el tema de los hongos ahorita. Entonces, los ticos pues pareciera como que estamos generando actividad con los hongos, y a nivel latinoamericano empezamos también como a destacar, como que el resto de países en Latinoamérica empiezan a ver ese puntito de actividad en Costa Rica, decir, ah, mira qué interesante, como que ahí hacen algo. Y algo que yo no puedo, me cuesta mucho obviar, y me cuesta tanto obviar lo que le pedí a esta persona, que es la doctora Julieta Carranza, que me ayudara con eso. Ahí ven algunas fotografías de las personas que han trabajado fuertemente en la micología en Costa Rica, por lo menos desde la academia. Y yo no puedo obviar que la micología en este país tiene rostro de mujer. Entonces yo le pedí a doña Julieta que escribiéramos un artículo para documentar eso, que tiene que quedar documentado, porque es súper interesante. En los últimos años sí hay más personas, hombres que trabajan en aspectos micológicos, pero tradicionalmente, por lo menos en los últimos 40, 50 años, la micología en este país pues ha tenido un rostro femenino, incluyendo pues 3 micólogas contemporáneas, algunas de las cuales o ya dieron charlas o van a dar charlas: Milagro Mata, Priscila Chaverri, que además es ganadora de un montón de premios, y Melissa Mardones, que dio la charla la semana pasada. Entonces a ellas, y bueno, ya este señor que era un farmacéutico, que fue el que comenzó todo el cuento de la micología aquí en la Universidad de Costa Rica, José Alberto Sanz Renaud, es que le debemos, digamos, mucho de todos esos movimientos y trabajos y la actividad en la micología en Costa Rica. Y bueno, nos han llevado entonces a conocer esos aspectos de los hongos acá, pero todavía nos falta muchísimo trabajo pues para evidentemente comunicarle a todas las personas en este país pues que los hongos sirven para mucho más que lo que nosotros creemos que sirven. Con eso yo termino acá, así que muchas gracias, y si alguno tiene una pregunta, aquí estoy.